Saludos, estimados estudiantes. A continuación explicaremos el tema número 2. El tema número 2 lleva titulado Técnicas y tecnologías propias y de la diversidad cultural. En este tema vamos a estudiar la importancia de conocer tres términos como son la tecnología, la ciencia y la técnica. En nuestra vida cotidiana nosotros utilizamos diferentes productos tecnológicos, ¿no? Y para ello ha sido necesario que el ser humano pueda ir mediante la ciencia, investigando y adquiriendo conocimientos mediante la experimentación y mediante la observación. Antes de que existan aparatos tan sofisticados como los satélites, los telescopios, los microscopios, los científicos, los primeros científicos, se ponían a observar todo lo que les rodea, observaban toda su realidad, ¿no? Con el objetivo de poder comprender y explicar la realidad mediante esos dos elementos, mediante la observación y mediante la experimentación. Su objetivo era poder conocer más de su realidad. Por eso es que existen grandes pensadores, ¿no? Como Sócrates, Aristóteles y otros. Estos grandes pensadores precisamente se dedicaban a pensar por qué llueve, por qué una manzana del árbol cae, no sé, se ponían a pensar, eh, la tierra será redonda, la tierra será plana. O sea, los grandes pensadores eh, utilizaban la observación principalmente para poder obtener nuevo conocimiento. Y para ello utilizaban diferentes técnicas, ¿no? Las técnicas son los procedimientos y las habilidades que nosotros hemos ido adquiriendo en el transcurso de nuestra historia, gracias a las cuales hemos podido aprender a realizar diferentes tipos de tareas de forma eficaz, ¿no? Por ejemplo, la forma de proceder en los inicios de la humanidad para poder tomar un agua, por ejemplo, era pues con la mano. No, ese era el procedimiento y esa era la herramienta que se tenía que seguir para poder tomar, ¿no? Agua. Posteriormente llegamos a utilizar las hojas, ¿no? Y bueno, pues fuimos creando, ¿no? Nuevas herramientas, como por ejemplo las tazas, los platos, ¿no? Entonces, gracias a que la ciencia fue avanzando. ¿Qué es la ciencia? Es el conjunto de conocimientos que fueron adquiridos mediante la observación y mediante la experimentación. Gracias a esos conocimientos, eh, el ser humano ha ido aprendiendo nuevas habilidades y ha ido desarrollando nuevos procedimientos para realizar una determinada acción. Y gracias a esos conocimientos apareció lo que es la tecnología. La tecnología no es más que la aplicación del conocimiento científico que ha sido investigado mediante la observación y experimentación para que el ser humano pueda ir diseñando nuevas herramientas y nuevos procesos que resuelvan sus problemas y satisfagan sus necesidades. Es decir, estos tres términos tienen una relación muy estrecha, porque la tecnología, su objetivo es la transformación de la forma en la cual nosotros vivimos como seres humanos. La ciencia se encarga de estudiar, de investigar, de observar, de experimentar
con el objetivo de aprender y explicar la realidad, ¿no? Eh, Gracias a estos conocimientos, el ser humano adquiere nuevas habilidades, ¿no? Y por lo tanto aplica nuevos procedimientos para realizar una determinada acción, ¿no? Por ejemplo, antes los seres humanos teníamos que bañarnos pues con la lluvia solamente. No existían las duchas, ¿no? Antes el ser humano tenía que lavar su ropa solamente en los ríos, pero gracias a que la ciencia ha ido avanzando, se han adquirido nuevos conocimientos que han permitido que el ser humano adquiera las habilidades para poder crear nuevas herramientas. Y es ahí donde entra la tecnología, nuevas herramientas que nos permitan transformar, ¿no? Esa rutina, un poquito, se podría decir, una rutina bastante primitiva, ¿no? Ya utilizando nuevas herramientas, pero realizando las mismas acciones, ¿no? La ciencia entonces, la ciencia es el conjunto de conocimientos que el ser humano los ha organizado, los ha verificado para que posteriormente estos conocimientos sirvan para que el ser humano pueda adquirir nuevos procedimientos y nuevas habilidades que le permitan resolver y satisfacer sus nuevas necesidades. La ciencia no busca fabricar objetos ni resolver problemas prácticos directamente. La ciencia trata de entender por qué ocurren las cosas, por qué llueve, trata de entender qué sucede cuando, no sé, hay sequía, ¿no? ¿Qué sucede cuando nosotros nos elevamos a una altura bastante considerable? No sé, falta el oxígeno, no falta el oxígeno. Entonces, la ciencia investiga y trata de responder esas grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, actualmente la ciencia se encuentra investigando si es que hay vida en otros planetas, ¿no? Esa es una pregunta de la humanidad, ¿no? Que en un momento dado se ha planteado. La ciencia es la que ha ido también preguntándose la Tierra es redonda, la Tierra es plana, ¿no? Entonces, la ciencia es la que nos plantea problemas, perdón, nos plantea preguntas eh, que sirven a la humanidad para poder entender mejor su realidad, ¿no? Por ejemplo, una de esas ciencias es la física. La física estudia las leyes del movimiento. Entonces, ese conocimiento luego nos permite diseñar nuevas herramientas, nuevos artefactos, por ejemplo, más seguros como los coches, ¿no? Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, incluso en países como Japón o China se puede observar los autos inteligentes, ¿no? Entonces la ciencia observa, ¿no? Mediante microscopios, observa mediante telescopios y trata de entender toda nuestra realidad. Gracias a la ciencia nosotros sabemos cómo funciona, por ejemplo, la electricidad, ¿no? Por qué elementos está compuesto, la materia. Gracias a la ciencia nosotros hemos podido entender un poco acerca de nuestra evolución, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando desde los monos o simios, ¿no? Entonces, la ciencia es el punto de partida del progreso tecnológico, ¿no? Si la ciencia no se encargara de estudiar, no se encargara de plantearse esas preguntas de la humanidad, nuestros conocimientos se quedarían donde se encuentran ahora, ¿no? O donde se encontraron en un momento dado. La ciencia nos proporciona conocimientos nuevos y trata de responder preguntas que se plantea la humanidad. La técnica es el conjunto de procedimientos prácticos y las habilidades que el ser humano ha ido adquiriendo mediante la experiencia, ¿no? Y que se ha ido perfeccionando mediante
la práctica continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, antes solamente teníamos como cuchillo a las piedras filosas, ¿no? Posteriormente, gracias al avance de la ciencia, gracias a que la ciencia ha ido investigando, ha ido adquiriendo nuevos conocimientos y ha ido entendiendo nuestra realidad, entonces se ha creado lo que es, o en este caso, se ha descubierto lo que es el manejo de los metales y es ahí donde se han ido creando herramientas como los cuchillos, por ejemplo. Entonces, y esas nuevas habilidades se las ha ido adquiriendo gracias al avance de la ciencia. Gracias al avance de la ciencia se han ido también aplicando nuevos procedimientos para realizar diferentes acciones, ¿no? Entonces, muchas técnicas ancestrales se desarrollaron mediante la prueba y el error a lo largo de las generaciones, ¿no? Por ejemplo, grandes científicos, ¿no? Que se encontraban siempre experimentando, probando, cometiendo errores, han descubierto lo que es el foco incandescente, ¿no? Entonces, personajes como Thomas Edison y otros han ido investigando, han ido probando, han ido experimentando hasta poder lograr su objetivo, ¿no? Resolver un determinado problema de la humanidad, ¿no? Entonces, la técnica, dentro de lo que es la técnica, es importante que nosotros entendamos que el aprendizaje es progresivo. El ser humano avanza en sus conocimientos de forma progresiva, ¿no? Las técnicas se transmiten de maestro a aprendiz, ¿no? De generación en generación, ¿no? Esas técnicas se van perfeccionando, se van mejorando. Por ejemplo, antes los celulares utilizaban procedimientos y el ser humano utilizaba sus habilidades para poder crear celulares un poquito grandes y pesados, ¿no? Los conocidos ladrillos. Pero gracias a la práctica, gracias a la constante repetición de esos procedimientos, se los ha ido perfeccionando y se los ha ido mejorando hasta crear celulares como los que actualmente utilizamos todos nosotros, ¿no? Que ya no tienen antenas grandes, que ya no es necesario eh, manejarlos, ¿no? Con las dos manos, sino ahora ya hasta en un bolsillo puede entrar, ¿no? Entonces, la diversidad cultural que el ser humano eh, ha tenido que vivir, ¿no? Con diferentes culturas, también ha permitido que podamos adquirir nuevas técnicas, nuevos conocimientos, ¿no? Es como cuando nosotros visitamos un país nuevo y aprendemos a cocinar, por decir, la papa sahualancaina. Las papas sahualancaina, por ejemplo, le hemos aprendido a cocinar nosotros aquí, tal vez con nuestra mamá, con nuestro papá, pero si vamos a otro país, ¿no? El mismo plato, tal vez se lo prepara de otra manera, tal vez de mejor manera, tal vez los ingredientes cambian y el sabor mejora, ¿no? Entonces, esa diversidad cultural también nos ha permitido a nosotros intercambiar conocimiento, ¿no? Antes, cuando han llegado, ¿no? Los españoles a, ¿no? América, eh, han traído conocimientos nuevos, procedimientos nuevos, habilidades nuevas que les han ido enseñando los indígenas, ¿no? De esa época y que gracias a eso los indígenas también han podido eh, aprender esos nuevos procedimientos, esas nuevas técnicas, gracias al intercambio cultural también que se ha dado mediante el descubrimiento de América, por ejemplo, ¿no? Entonces, la base tecnológica, la base de la tecnología, siempre va a estar sustentada en lo que es la ciencia, ¿no? La ciencia, la técnica es el antecedente directo de la tecnología, ¿no? O sea, primero, para que tengamos nosotros tecnología, tenemos que desarrollar ciencia y gracias a esa ciencia adquirir nuevas habilidades, nuevos procedimientos y recién poder crear nuevos productos tecnológicos que puedan satisfacer las necesidades del ser humano, ¿no? Cuando esta técnica se sistematiza y se aplica
La ciencia, la técnica evoluciona hacia procesos tecnológicos mucho más complejos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es la tecnología? Yo les preguntaba en clases, ¿no? Les mostraba y mi celular, ¿no? Chicos, ¿esto es tecnología? ¿Un celular es tecnología? Y la respuesta es no. La tecnología en realidad es la aplicación sistemática, ordenada, ¿no?, de los conocimientos científicos que el ser humano ha ido descubriendo gracias a la ciencia para poder diseñar, construir y utilizar nuevas herramientas que satisfagan las necesidades del ser humano, que resuelvan los problemas nuevos, ¿no?, y antiguos que el ser humano ha ido teniendo, ¿no?, en su evolución, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología se pueden diseñar, se pueden construir eh, nuevas herramientas, nuevas máquinas, incluso nuevos procesos que satisfacen las necesidades humanas, ¿no? En un momento dado el ser humano se ha preguntado, ¿será posible que nos podamos comunicar todos, eh, todo el mundo, todos los habitantes del planeta? ¿Será posible que nos podamos comunicar? Entonces la ciencia ha ido investigando, ha ido observando, ha ido experimentando, ¿no? Y se ha ido descubriendo lo que son las telecomunicaciones, ¿no?, alámbricas e inalámbricas, ¿no? Entonces, gracias a eso se ha solucionado esa pregunta, ¿no? ¿Será posible que el ser humano se pueda comunicar todos y cada uno de ellos en el planeta Tierra? Bueno, ahora por lo menos un 90% de todos los habitantes del planeta sí nos podemos comunicar unos con otros, ¿no? Y es gracias al producto tecnológico denominado en este caso Internet, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta al momento de definir lo que es tecnología, ¿no? Una lavadora no es tecnología. Una lavadora no es más que una herramienta, es una máquina que ha sido construida en base a los conocimientos científicos que el ser humano ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un televisor, ¿no?, o utilizamos nuestra tablet o nuestra computadora, decimos, esto es tecnología, estamos equivocados. La tecnología es la aplicación sistemática del conocimiento científico que el ser humano ha ido evolucionando y descubriendo en el transcurso de su vida para poder crear, diseñar, construir, utilizar herramientas y máquinas y procesos que satisfagan nuestras necesidades. Por lo tanto, la tecnología sí ha transformado nuestra vida, ¿no? La tecnología, es decir, la aplicación de todos estos conocimientos, ha permitido crear Internet. La tecnología nos ha permitido crear los celulares, las computadoras, ¿no? Ha permitido optimizar procesos también para que esos procesos sean más rápidos, ¿no?, sean más eficientes también. Ha podido resolver problemas complejos de la vida moderna, como por ejemplo el comunicarnos unos con otros. Ahora nos podemos comunicar mediante SMS, mediante redes sociales, ¿no? Les decían en el colegio, les decían, ¿no? Ahora ya no es tan difícil encontrar a alguien, ¿no? Ya podemos encontrar a una persona utilizando las redes sociales, WhatsApp, Facebook y otros, ¿no? Y esta tecnología y esta aplicación de conocimientos científicos sigue evolucionando. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue investigando, porque el ser humano sigue experimentando, ¿no?, continuamente con el avance del conocimiento. Entonces la tecnología no es neutral, refleja los valores y las prioridades de la sociedad que la crea. La técnica como sistema. Es importante mencionar que un sistema funciona básicamente mediante mediante un enfoque sistémico, ¿no?
En este caso, la técnica no es simplemente un gesto aislado, no es un sistema organizado de conocimientos, de herramientas, de materiales y personas que trabajan coordinadamente para lograr un objetivo. Entonces, entender la técnica como sistema nos va a permitir analizar cómo funciona y cómo mejorarla. Les decía también en colegio, por ejemplo, el colegio Don Bosco o un colegio en general, ¿será un sistema? Y la respuesta que me daban ustedes es sí. Y yo les decía, correcto. ¿Por qué? Es ahí donde ya un poquito ustedes ya no podían responder, ¿no? Pero les decía, ¿por qué? Porque un sistema necesita datos de entrada, necesita elementos de entrada, ¿no? Por ejemplo, para que nuestro colegio funcione, en primer lugar necesitamos estudiantes. Un colegio sin estudiantes no es colegio. Un colegio, ¿qué más necesita? Profesores. Un colegio sin profesores no hay, no es colegio. ¿Qué más necesita? Les decía. Y ustedes me respondían, infraestructura, aulas, ¿no? Computadoras, pizarras, ¿no? Toda la infraestructura también es un dato de entrada. Es todo lo que el sistema, en este caso colegio, necesita para poder funcionar. Necesitamos estudiantes, profesores, computadoras, equipamiento, pizarras, muebles, necesitamos el servicio de agua, necesitamos el servicio de internet, ¿no? Entonces, todas esas serían las entradas de nuestro sistema llamado Colegio Don Bosco. Con esas entradas se pueden realizar procesos, por ejemplo, si hablamos de un colegio, procesos de aprendizaje, procesos de enseñanza, procesos de evaluación, ¿no? Todo tipo de procesos se realizan dentro de un colegio, por ejemplo, ¿no? Y como salida, les decía, ¿cuál sería la salida? ¿Cuál sería el producto final después de terminar los 12 años en el colegio? Principalmente está dado en las experiencias y conocimientos que el estudiante ha adquirido en estos 12 años para poder ingresar a la universidad, ¿no? Y de esa manera seguir especializándose, seguir investigando. Es que el ser humano no puede dejar de investigar, no tiene que dejar de investigar, tiene que seguir investigando, tiene que seguir experimentando y para ello nosotros utilizamos la universidad como una casa superior de estudios donde vamos a ir a adquirir nuevos conocimientos científicos, ¿no? Y de esa manera seguir evolucionando como seres humanos, crear nuevos procedimientos, adquirir nuevas habilidades, ¿no? Seguir optimizando los procesos, ¿no? Entonces, la técnica como sistema principalmente está conformada por entrada, proceso y salida. Un sistema técnico también tiene una fórmula. La fórmula del sistema técnico es igual al artefacto, por ejemplo, les decía, una lavadora. La lavadora como tal sería el artefacto, pero esta lavadora necesita datos de entrada y son los materiales, es decir, la ropa sucia, el detergente, el agua, jabón, necesita todo eso, ¿no? También va a necesitar energía, en este caso la electricidad, la energía eléctrica, y también va a necesitar de un usuario. Un sistema técnico necesita de esos cuatro elementos, ¿no? Para que pueda funcionar correctamente. También hemos hablado acerca de lo que son las técnicas, ¿no? Existen tres tipos de técnicas. La primera es la artesanal, donde nosotros producimos, fabricamos, elaboramos todo tipo de productos, pero donde netamente son elaborados a mano, ¿no? Netamente a mano, hechas por el ser humano, todo manualmente. También se encuentra lo que es la técnica semi-industrial, ¿no? Donde combina el trabajo manual con maquinaria, por ejemplo, aquellas personas que elaboran deportivos, ¿no? Necesitan manualmente realizar
la medición, ¿no?, de las telas, manualmente necesitan realizar el corte, ¿no? Pero también para coserlas necesitan de máquinas, ¿no? Entonces ahí se puede ver la técnica semi-industrial. Y luego también se encuentra la técnica industrial, donde netamente intervienen máquinas, específicamente robots. Estos robots van creando, elaborando, construyendo máquinas, ¿no? Son máquinas que construyen otras máquinas, ¿no? En la técnica industrial. Los robots son los que construyen computadoras, fabrican o elaboran los automóviles, ¿no? Entonces a eso se denomina técnica industrial. El sistema técnico es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo concreto, ¿no? Tiene tres grandes componentes, en este caso, que siempre van a estar presentes, independientemente de si hablamos de una técnica artesanal o industrial. El primero, el sistema técnico, ¿no? Las herramientas, la maquinaria, los materiales, los empleados, el subsistema humano, las personas con sus conocimientos, habilidades y decisiones que guían el proceso, el subsistema organizativo, la planificación, las normas y coordinación que hacen posible el funcionamiento del conjunto en sí del sistema. Finalmente, la técnica. La técnica está compuesta por cuatro elementos, ¿no? Toda técnica, ya sea artesanal, ya sea semi-industrial, industrial, comparte cuatro elementos fundamentales que hacen posible la creación y la resolución de problemas. Estos elementos son universales y se encuentran en todas las culturas y en todas las épocas. Para que el ser humano pueda crear, pueda construir, pueda fabricar, ¿no?, determinados objetos tecnológicos, generalmente siempre ha tenido que imaginarse algo, ¿no? El ser humano, para llegar a la luna, primero se ha imaginado estar en la luna, ¿no? El ser humano, en un momento dado, se ha imaginado volar como los pájaros, ¿no? Entonces, esa imaginación ha permitido que el ser humano se trace un objetivo, ¿no?, se ponga una meta, ¿no? Entonces, un elemento importante para, dentro de lo que es la técnica, para poder crear nuevos objetos tecnológicos, es la imaginación, ¿no? Entonces, la imaginación lo tenemos todos nosotros, ¿no? Y es la capacidad que todos nosotros tenemos de poder concebir soluciones nuevas, ¿no? Por decir, si yo les digo, queridos estudiantes, necesito que para el día de mañana ustedes puedan eh, traer un motorreductor, ¿no? Entonces ustedes primero se imaginarán, ¿no? Motor reductor, moto de motor, a ver, debe ser algún tipo de motor, ¿no? Entonces, el punto de partida siempre va a ser la imaginación. Para resolver un determinado problema, primero tengo que imaginar más o menos qué es ese objeto, qué es ese deseo que nosotros queremos realizar, y en base a eso vamos a poder lograr, vamos a poder trazar, ¿no?, algún plan, alguna estrategia que nos permita lograr y cómo poder hacer lo que nos piden, ¿no? Entonces, o lo que necesitamos, ¿no? Entonces, la imaginación es uno de los primeros elementos de lo que es la técnica. Luego está el conocimiento, ¿no? Primero nos imaginamos estar en la luna. Listo. Queremos llegar a la luna. El ser humano quiere llegar a la luna, ¿no? Entonces, para ello necesita conocimientos nuevos, conocimientos que le permitan viajar, ya no solamente en un taxi o en un tren o en un avión, sino viajar ya a otro planeta. Ahí es donde nosotros, en base al conocimiento que hemos adquirido de forma teórica en primera instancia y luego práctica,
Todo ese conocimiento acumulado nos va a permitir crear materiales, nos va a permitir diseñar procesos y construir herramientas como los cohetes, por ejemplo, o las sondas que nos permitan llegar hasta ese lugar, en este caso la Luna, por ejemplo. Sin conocimiento, la imaginación no puede materializarse. Nos podemos imaginar estar en la Luna, llegar a la Luna, pero si no tenemos el conocimiento para poder fabricar, construir, elaborar herramientas que nos permitan llegar hasta ese lugar, entonces no se va a poder materializar esa imaginación o ese deseo, ¿no? De forma efectiva y segura. Para ello va a ser necesario que el ser humano vaya adquiriendo experiencias, experiencia que le permita mejorar, ¿no? Sus conocimientos y sus habilidades, habilidades físicas, habilidades mentales, y de esa manera poder ejecutar con precisión, porque para viajar, por ejemplo, al espacio, necesitamos tener datos matemáticos muy precisos, ¿no? Entonces se ejecuta con precisión los procedimientos que son necesarios para poder realizar una determinada acción. Entonces se desarrolla con la práctica continua. Como dicen, la práctica es el maestro, ¿no? Y es clave tanto en la artesanía como en la industria poder adquirir esta destreza, ¿no? Finalmente, se produce. Se produce el cohete, se produce, se elabora, se fabrica la sonda, ¿no? Entonces el resultado, la producción sería el resultado tangible, ¿no? Del proceso técnico que nosotros hemos ido elaborando. Es el objeto, es el servicio o el cambio conseguido, es la concreción de los tres elementos anteriores en algo real y útil. En este caso sería el poder haber fabricado un cohete que nos permita salir de la órbita de la Tierra para llegar a la Luna, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ciencia, la técnica y la tecnología son tres términos que tienen su relación, pero que no son lo mismo, ¿no? La ciencia, la técnica y la tecnología son conceptos distintos, pero interrelacionados. La ciencia genera conocimiento, la técnica lo aplica con habilidad y la tecnología lo sistematiza para transformar la realidad, creando nuevos productos tecnológicos. Entonces la técnica como sistema necesita tener entradas para que en base a esas entradas se puedan realizar los procesos y se puedan obtener los productos, ¿no? Deseados, ¿no? Tres niveles de técnica son los que generalmente se utilizan: la artesanal, la semi-industrial y la industrial, ¿no? Cada uno va a reflejar un grado distinto de automatización y una relación diferente entre el ser humano y la máquina. Cuatro elementos universales tiene la técnica: la imaginación, luego está el conocimiento, la destreza y la producción, ¿no? Son pilares de toda técnica, ¿no? Entonces, reflexión final: la diversidad cultural enriquece la técnica y la tecnología. Cuando llega, por ejemplo, un estudiante de intercambio, no sé, de otro país, al Colegio Don Bosco o a una universidad, por ejemplo, él, ese estudiante del extranjero trae una nueva cultura, una nueva forma de hacer las cosas, una forma diferente de ver las cosas también, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Ya cada pueblo aporta saberes únicos que merecen ser reconocidos, preservados y estudiados, ¿ya? Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes. Con esto terminamos la explicación del tema número 2.